Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Sandra Reyes. El día de hoy les estaré narrando una obra muy interesante titulada Pedro Páramo, escrita por Juan Ruflo. Bien, la historia comienza cuando Juan Preciado llega a Comala a buscar a Pedro Páramo, su padre, pues su madre durante su lecho de muerte le había pedido que vaya a buscarlo y le había hecho prometer de que cuando lo encontrase le pediría todo lo que su padre no le pudo dar durante tantos años. Bien, entonces Juan con esa promesa en mente va a buscar a Pedro Páramo y en el camino se encuentra con un arriero, quien va a actuar como su guía durante todo el trayecto. Entonces, él va caminando junto al arriero y el arriero le pregunta a Juan por qué motivo está yendo a Comala. Hace muchos años que nadie iba a ese pueblo. Él indica de que está yendo a buscar a su padre, Pedro Páramo. El arriero le escucha y le dice, él también es mi padre y también hace muchos años nunca me ha dado nada. Juan se queda sorprendido, piensa de que quizás se está confundiendo y le pregunta cuál es su nombre. Este responde al nombre de Abundio. Bien, ellos siguen caminando, Abundio le indica cuál es la hacienda de su padre, llamada Media Luna, y le indica de que pues Pedro Páramo había muerto hace muchos años y que ya no había nadie en esa hacienda, pero que si él deseaba hospedarse, podía hacerlo en la casa de Eduviges, quien tenía un hospedaje. Le indica cuál era el camino. Juan escucha la indicación de Abundio y camina por las calles y realmente se da cuenta de que no hay nadie en ese lugar. Simplemente escucha sus pisadas. Pero de pronto ya comienza, mientras va avanzando, escucha ciertas voces y se da cuenta que hay una mujer y le pregunta si le puede dar la indicación de cómo llegar al hospedaje de Doña Eduviges. Esta le indica cuál es el camino, él se va y cuando toca la puerta, escucha una voz que dice que puede ingresar, él ingresa y la señora Eduviges lo recibe muy bien, le dice de que su madre, doña Dolores, ya le había avisado que iba a llegar justo en ese momento. A Juan le sorprende mucho ese comentario porque su madre había fallecido hace ya tiempo, entonces era imposible que le haya comunicado que justo ese día iba a llegar. Doña Eduviges le cuenta de que Doña Dolores y ella eran muy amigas, eran amigas muy íntimas, y que Doña Dolores le había pedido que por favor se acostara con su esposo, porque según le habían dicho a Doña Dolores, no era bueno que durante la luna llena, la luna brava, eh, se acostara con su esposo, porque eso le iba a traer mala fortuna. Entonces, doña Eduviges acepta eso, a pesar de que odiaba, a pesar de que no le caía Pedro, acepta el pedido de su amiga, pero indica de que no pasó nada, porque el señor Pedro estaba tan cansado que se durmió sin que pasara nada. Y que un año después nació Juan. Entonces le indica de que él casi iba a ser su hijo, pero porque su padre se quedó dormido, no pasó nada. Bien, entonces después de ello, doña Eduviges escucha que se acerca un caballo. Juan se sorprende porque él no escuchaba nada, pero simplemente mira a la señora Eduviges y esta le cuenta la historia de Miguel Páramo, el hijo que sí ha sido reconocido por don Pedro. Él indica de que él era un joven muy malo y que murió al caer del caballo tratando de saltar una cerca y que su caballo ronda por la zona porque, según decían, se sentía culpable de la muerte de su amo. Entonces, le cuenta la historia, indica de que en el funeral de Miguel, Pedro se acerca al padre del pueblo, el padre Rentería, a pedirle de que le dé la salvación divina, que le dé el perdón divino para su hijo, para que pueda descansar en paz. El padre al principio se niega, porque se decía de que Miguel había matado a su hermano, al hermano del padre Rentería, y había violado a su sobrina. Entonces él indica de que no haría eso, pero acepta un soborno de parte de Pedro Páramo. Y
y decide de que sí le va a otorgar el perdón. Pero a pesar de ello siente como remordimiento y le pregunta a su sobrina si es que él había sido quien la había violado. La sobrina indica de que no recordaba bien la cara, pero de que el hombre que la había violado se hacía llamar pues Miguel Páramo. Entonces es así como el padre Rentería siente remordimiento y no le da el perdón, sino indica de que se va a quemar en el infierno, ya que él siempre hacía lo que Pedro Páramo le ordenaba. Entonces, en su deber con la comunidad y con la iglesia, le indica de que no le daría el perdón. Bien, después de lo que le contó doña Eduviges a Juan, él se va a dormir, entonces se va a una de las habitaciones del hospedaje. Él intenta dormir, pero escucha unos gritos desgarradores, unos gritos estruendosos, y entonces se despierta. En ese momento, una mujer llamada Damiana va a buscarlo. Él recuerda de que su madre le había comentado de que había una cocinera en Media Luna, en la hacienda de su padre, que se llamaba Damiana Cisneros. Le pregunta a la señora si es que había escuchado también ese grito. Damiana le cuenta de que sí, que en esa habitación habían matado hace muchos años a un hombre llamado Torillo Aldrete. Era un hacendado que le hacía reclamos por cuestiones de dinero a Pedro Páramo, por lo que Pedro le había mandado a su administrador para que lo asesinara. Eh, Damiana le cuenta que el administrador, el cual era un hombre llamado Fulgor Sedano, también había hablado con Dolores Preciados para que se casara con Pedro Páramo. La intención de Pedro era poder saldar unas cuentas que tenía con la madre de Dolores. Entonces, al casándose con ella, él se iba a liberar de toda esa deuda. Y por eso es que Fulgor convence a Dolores de casarse con él. Organizan la boda en 2 días y le pagan al padre Rentería para que pueda oficiar esta ceremonia. Juan no sabía de esa historia, pero escucha a Damiana. Bien, entonces Juan le pregunta a Damiana por la señora Eduviges. Esta le responde de que doña Eduviges había muerto hace muchos años y que no estaba en ese momento. Él se queda sorprendido porque primero les dicen de que Abundio ya había muerto, que doña Eduviges había muerto, entonces él se da cuenta de que lo que está pasando es que él está hablando con puros muertos, que él está teniendo contactos con puros muertos y se queda un poco confundido. En ese momento de la historia sucede, en ese momento de la historia sucede un flashback y se cuenta la historia de Susana San Juan y de Pedro Páramo. Se cuenta cómo cuando Pedro era niño estaba muy enamorado de Susana. Él ayudaba a su abuela desgranando maíz y no tenían dinero. Eh, el papá de Susana, don Bartolomé, no aceptaba de que Pedro esté con su hija, no lo quería ver cerca, entonces decidió llevársela de la ciudad, decidió sacarla de la ciudad. Pedro queda muy triste, no quiere nada con nadie, se siente mal. Él se siente muy triste y luego regresa nuevamente al presente y en un momento Juan se siente ahogado, se siente súper raro y termina en la casa de una pareja de hermanos que lo convencen de quedarse a dormir allí. Él tenía mucho miedo, en un momento sale de la casa porque siente que ya no puede más y camina hasta la plaza del pueblo escuchando el rumor de mucha gente, de una muchedumbre, pues, ¿no? Y tiene miedo porque se da cuenta que no hay nadie ahí. Luego los hermanos, donde Juan se estaba quedando, traen el cuerpo hacia la casa donde estaban ellos y ahí es donde se da cuenta Juan Preciado de que todos están muertos, incluso él. Él se acuesta junto a la mujer, a la hermana, y escuchan la voz de Susana San Juan, quien era la última esposa de Pedro Páramo. Según se cuenta en el pueblo, ella estaba loca. La historia de ella se da porque su padre, Bartolomé San Juan, se la había llevado al pueblo cuando era pequeña
y pues Pedro había intentado durante muchos años convencerlos de volver, pero no había tenido éxito. Finalmente, después de mucho tiempo, los San Juan vuelven a Comala y ahí es donde empieza toda una revolución, por así decirlo. Don Bartolomé teme por la seguridad de su hija. Es ahí cuando Pedro Páramo se entera de que don Bartolomé pues no quería que su hija esté con ella y le propone casarse a Susana. Ella acepta porque también lo quería, ella acepta, pero ante la negativa de su padre, quien cree que Pedro es pues un hombre malo, un hombre mujeriego, eh, Pedro manda a matar a don Bartolomé para que no lo alejen de su amada, pues no, y hace que esta muerte parezca un accidente laboral. La salud de Susana empeora mucho más por la muerte de su padre, se comienza a quedarse encerrada en su habitación, ya no sale de su habitación. Unos revolucionarios vienen a ver a Pedro Páramo y él le ofrece dinero a cambio de que no se metan con él. Incluso manda a Tircuate, uno de sus hombres, uno de los hombres que trabajaba con Pedro, a que se infiltre dentro de estos revolucionarios y que le traiga información. También indica de que este debería estar del lado del bando que siempre va ganando y que no se aleje mucho de la hacienda para que nadie pues pueda ocuparla, nadie pueda apoderarse de esta, ¿eh? Luego se indica de que se cuenta de que Susana San Juan muere y que todas las iglesias del pueblo comienzan a sonar, comienzan a tocar las campanas durante 3 días seguidos en señal de duelo, pues no. Pero de pronto comienzan a llegar muchas personas a Comala. Llegan artistas, llegan músicos, incluso llega un circo. Es ahí donde pues se arma una fiesta en las calles, hay mucha algarabía, mucha emoción, mucha alegría y Pedro toma todo ello como una falta de respeto y jura que se va a vengar de todo el pueblo de Comala. Después de la muerte de Susana, pues Pedro queda muy triste, se sienta todos los días fuera de su casa a esperar la muerte. Hasta que un día llega Bundio, el hijo de Pedro, el hermano de Juan, quien se había encontrado al inicio, llega muy borracho, muy mareado, toca la puerta de la casa de Pedro pidiendo limosna para que puedan enterrar a su mujer. Él, cegado por el alcohol y por la pena, apuñala a Damiana, la cocinera, apuñala también a Pedro Páramo, quien muere unos minutos después. Bien, él intenta, antes de fallecer, él había intentado levantarse, pero no pudo. Incluso intentó también ayudar a Damiana, se apoyaba de Damiana para poder pararse, para poder caminar, pero fue en vano porque él se da un golpe contra la tierra y muere. Entonces, es así como termina esta historia, la cual muestra dos mundos súper contradictorios como es la vida y la vida, el entorno real y la muerte. Muestra cómo es que Juan estaba dentro de estos dos mundos, pudo tener contacto con personas que ya habían muerto e incluso se da cuenta de que él también había muerto y se ve frente a ello. Es así como termina la historia. Muchas gracias.